vamos a desarrollar aproximadamente, lo vamos a desarrollar aproximadamente hasta las 7 de la noche, ¿sí? Y de 7 a 7 y media lo que vamos a hacer es revisar nuestro caso Harvard. Ahora, lo importante del caso es que tengamos la participación del equipo, ¿sí? Vayamos pensando quién se anima a poder darnos un resumen del caso o darnos los detalles más importantes, ¿no? Probablemente indicarnos los puntos, ¿no? Más resaltantes. ¿Sí? Es importante la participación de todo el equipo para poder desarrollar el caso Harvard, porque si lo resuelvo yo sola, yo ya lo he revisado en clases muchísimas veces, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido que yo esté resolviendo el caso. Claro que ahí tienen la solución ustedes, que más que una problemática es un análisis, ¿no? No es un caso que nos lleve a una problemática, una solución, es que nos lleva más bien a conocer, a entender otras industrias, empresas y analizar ¿Cómo cómo podría podríamos actuar respecto respecto a a una una u otra situación que quienes quienes hemos hemos logrado logrado revisar revisar el el caso? caso? Hemos Hemos visto visto que que podemos podemos tener tener distintas distintas alternativas alternativas al al momento momento de... de... Sí, Sí, pues el audio de su laptop está está apagado. apagado. Pues, Hola. hola. Ah, Ah, ya se solucionó por acá. ¡Qué locura! Sí, ya está, ya está acá con la computadora, ya estamos ok. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me Perfecto, escuchan perfecto. bien? Sí, ¿Me escuchan, cierto? sí, licenciada, la escuchamos. Perfecto, qué bueno. No sé cómo se solucionó, ya no hice nada, solo esperar. Qué raro. De pronto no me empecé a escuchar doble. ¿No se escucha? A ver, Julio, ¿no me escuchas? No, sí, ya me escuchan, ¿ah? No me digan que no, porque acá sale unas barritas cuando empiezo a hablar. Y ya veo que sí me escuchan. Ya, perfecto. Entonces, mejor así trabajamos, ¿sí? Entonces, el caso Harvard es importante que lo podamos resolver, no yo, que lo pueda resolver toda la clase, ¿sí? Y que lo podamos compartir y conversar. Bien, sin más, arrancamos con nuestra presentación del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Indicadores de gestión logística. Empecemos definiendo qué son indicadores, ¿sí? Los KPI, conocidos como Key Performance Indicator o indicadores claves de rendimiento, son una herramienta valiosa para el seguimiento y el análisis de la efectividad de los procesos, ¿sí? Es una característica específica, observable y medible que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que están haciendo, que está haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. ¿Sí? Eso es un KPI. Son muy utilizados actualmente, es una herramienta de gestión muy importante porque nos ayuda a poder ver e identificar también oportunidades de mejora, ¿no? Es decir, qué actividades, qué procesos estoy realizando de una manera que podría manejarlos de una manera mejor, en la que obtenga mejores resultados. ¿Correcto? Ahora, algo que sí tenemos que tener muy en consideración cuando hablamos de indicadores es que los indicadores, ¿sí? Los indicadores no es medir todo aquello que se mueve dentro de la compañía, ¿no? Eso no son los indicadores. Y muchas veces sucede ello. Sucede que queremos aplicar indicadores a absolutamente todo aquello que tenemos, ¿no? Queremos aplicar indicadores absolutamente a todo lo que tenemos dentro de nuestra compañía, ¿no? A todos los procesos, a todos los procedimientos, a todo queremos aplicarle indicador, a cada actividad, esa es la palabra, cada actividad. Y no necesariamente todas las actividades necesitan ser medidas, ¿no? Porque aplicar un indicador significa que yo hago una operación, lo aplico, lo desarrollo para poder tener un resultado que me permita tomar alguna decisión, ¿sí? Ahora, si yo hago un indicador que viene a ser la división de dos datos y me dé un resultado, si yo no aplico una comparación o tomo acción o tomo una decisión, esa es simplemente una ecuación matemática, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado
en pensar que cuando hacemos división de muchísimas cosas dentro de una compañía y hallamos una serie de ratios, esos son mis indicadores. Si los indicadores no me sirven para tomar una decisión, para poder comparar un periodo con otro y demás, pues entonces nosotros no estamos haciendo indicadores, lo que estamos haciendo es operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces, mucha consideración con ello. El objetivo de los indicadores, antiguamente, ¿sí? Antiguamente el objetivo de los indicadores estaba enfocado en la disminución de costos, ¿sí? El enfoque más grande, el enfoque mayor que se tenía era la reducción de costos, ¿sí? Sin embargo, cuando nos enfocamos solo en reducir los costos, podemos afectar algunos temas importantes, como por ejemplo la calidad, ¿correcto? Y ustedes han escuchado hablar del Lean Six Sigma. Estoy segura que sí, hemos escuchado hablar en algún momento de Lean Six Sigma. Cuando hablamos de Lean Six Sigma, hablamos de Lean y de Six Sigma, ¿no es cierto? Separándolas como que en dos. Si solo hablamos de Lean, hacemos el análisis de lo que es empresa esbelta y demás, que nos hace eliminar, ¿sí? Todo aquello de las empresas que me significan innecesarios, ¿no? Por ejemplo, hay puntos muy importantes, los reprocesos, por ejemplo, ¿no? Los tiempos de espera, ¿sí? Eso me permite el Lean. Sin embargo, aplicar solamente el Lean, ¿sí? Si no tenemos alguien que nos esté de alguna manera controlando y verificando cómo va la calidad de los productos, podríamos perderle el norte a ello, ¿no? Y al final empezamos a eliminar procesos o empezamos a eliminar algunas actividades, ¿sí? O empezamos a eliminar algunas actividades que al final, ¿sí? Algunas actividades que al final nos resultan pues en beneficiosas para la compañía, ¿sí? He ahí un gran problema, ¿sí? Entonces, lo manejamos juntos, el Lean Six Sigma, ¿no? Porque con el Lean voy eliminando y con Six Sigma voy generando calidad y detectando errores, ¿no? Entonces, los dos vienen a ser un match perfecto, ¿sí? Entonces, les cuento un poco de esto para que podamos ver que antiguamente, ¿sí? Estábamos enfocados al 100% en la disminución de costos logísticos, ¿sí? Sin embargo, actualmente, que también la disminución de costos es importante, es un dato muy importante, porque ¿quién no quiere tener más rentabilidad? Todos, ¿no? Todos los negocios. El que es rentable sigue en el camino. El que deja de ser rentable, nadie tiene un negocio o sea, lo tienes por amor y distracción, ¿no? Pero nadie tiene meramente como que ese sea su fin, ¿no? No, nadie. Tiene que ser tu negocio rentable, realmente tiene que darte frutos. Entonces, si el negocio me da frutos, ¿sí? Si el negocio me da frutos, yo continúo en él, ¿no es cierto? Entonces, disminuir los costos me es importante. Pero actualmente, cuando yo aplico indicadores, no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante cuando yo aplico indicadores? ¿Sí? Primero, que tienen que estar enfocados en el servicio al cliente. Eso es lo más importante. Actualmente, todos los indicadores que nosotros desarrollemos tienen que ir hacia el enfoque al cliente. Enfoque al cliente, siempre. Hay una frase muy cierta que alguna vez la dijo un profesor que llevé, hace algún tiempo, ¿no? Decía, el cliente muchas veces no tiene la razón, ¿no? Porque hay una frase, el cliente siempre tiene la razón. Eso no es verdad. Muchas veces el cliente no tiene la razón, pero el cliente es el que mantiene vivo el negocio, ¿no es cierto? Es el que paga, el cliente. Entonces, ahí le tenemos que dar en algún momento por su lado, ¿no? Darle la razón. Entonces, todo lo que nosotros realicemos, hagamos, tiene que estar enfocados en el servicio al cliente, ¿correcto? Bien, luego, adicional a ello, nos permite identificar errores, obstáculos o áreas de mejora, ¿sí? En los procesos de cualquier tipo dentro de nuestra cadena logística, ¿sí? Si nosotros definimos cuáles son los puntos importantes en nuestra cadena logística, vendría a ser todas las gestiones que hemos revisado, ¿no? Por ejemplo, perdónenme, todas las gestiones que hemos revisado. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, la, por ejemplo, gestión de aprovisionamiento, gestión de almacenamiento,
gestión de mantenimiento. No, perdóneme, perdón, no, mantenimiento no hemos revisado en esta clase. Hemos revisado gestión de abastecimiento, gestión de proveedores, gestión de almacenamiento, gestión de distribución y gestión de transporte, ¿correcto? Entonces, en todos esos eslabones nos permite tomar acción nuestra cadena, nuestros indicadores. ¿Sí? Entonces, acá viene un punto muy importante. ¿Cómo hacer un indicador? ¿Sí? Antes de nosotros diseñar un KPI, debemos tener en cuenta los objetivos que deseamos alcanzar, ¿sí? Y tiene que estar basado en el modelo SMART. ¿Qué significa trabajar con el modelo SMART? ¿Sí? Lo vamos a revisar mejor. Primero tenemos que generar nuestro objetivo. El objetivo es diseñado con nuestro modelo SMART. ¿Qué significa SMART? Vamos a revisar acá, ¿sí? Acá lo tenemos muchísimo más claro. Entonces, ¿qué son los objetivos SMART? Tienen ciertas características importantes que por cómo las nombramos, las definimos, nos ayudan a poder tener el foco muchísimo más claro. Entonces, mientras más claro tenga yo el que quiero, voy a poder aplicar con qué lo voy a medir, ¿no? Pero si yo no tengo claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero mejorar, no voy a saber qué es lo que debo medir, ¿no? Entonces, por ello es que primero debemos desarrollar nuestro objetivo bajo ciertas características y criterios importantes, como por ejemplo, que sea específico, ¿sí? Los objetivos deben plantearse de forma detallada y correcta, ¿sí? Deben ser específicos. No es conveniente colocar un objetivo que sea demasiado extenso, ¿sí? No es conveniente colocar un objetivo que sea demasiado extenso, un objetivo que no nos permita lograr entenderlo, lograr comprenderlo, lograr saber qué es lo que queremos lograr, ¿no? Probablemente se vea muy bonito redactado, ¿no? O media cara, media hoja. Sin embargo, luego lo leo y me pierdo porque no sé qué es lo que quiero lograr. Entonces tiene que ser específico, ¿sí? Siguiente, el objetivo tiene que ser medible, ¿sí? Y definitivamente tenemos que colocar un objetivo que sea medible para nosotros poder aplicar nuestros indicadores y ver de la definición del objetivo cómo es que voy a lograr medirlo, cómo lo voy a medir para validar si lo que voy avanzando está bien, va de acuerdo a lo planeado o no, tenemos que tomar otro rumbo, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ser medible. Siguiente, el objetivo tiene que ser alcanzable. ¿A qué se refiere ello? ¿Sí? El objetivo tiene que poder lograrse. Muchas veces tenemos en compañías que los jefes, los gerentes, ¿no? Colocan objetivos que saben que no van a lograrse con el fin de poder generar un ambiente más, de alguna manera, retador, ¿no? Para todo el equipo. Sin embargo, el equipo que conoce muy bien de la operación se puede dar cuenta fácilmente que objetivos no alcanzables que nos coloquen, los vamos a identificar y vamos a decir, oye, esto no es posible alcanzar. Y si algo realmente no es posible alcanzar, lo que va a suceder es que las personas, el equipo, le pierda compromiso al objetivo, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el equipo le pierde compromiso al objetivo? Deja de lucharse por ese objetivo, ¿no? Deja de querer alcanzarse ese objetivo, ¿sí? Eso es lo que pasa, ¿sí? Cuando uno le pierde el rastro a ese objetivo, ¿no es cierto? Siguiente, es decir, yo le pierdo las ganas a ese objetivo que sé que no lo voy a alcanzar, ¿sí? ¿Sí? Y no solo le pierdo las ganas a ese objetivo que no voy a alcanzar, sino le pierdo las ganas incluso al objetivo real, ¿no? Porque no lo voy a alcanzar, ya, o sea, definitivamente no lo voy a ver, el objetivo, ¿no? No lo voy a hacer, no lo voy a ver, pero sé que sí podría, por ejemplo, no voy a lograr vender, no sé, 1000 unidades, pero sé que 500 puedo alcanzar a vender, con esfuerzo 600. Como me he puesto un objetivo tan inalcanzable, al final le pierdo todas las ganas y todo
toda la chispa. ¿Por qué? Porque probablemente solo en base al objetivo voy a tener un incentivo, ¿no? A lograrlo. Entonces, no logro ni los 500 que podía haber logrado, logro 200. ¿Se dan cuenta? Entonces, el objetivo que no es realista nos lleva al fracaso, definitivamente. Y no solo nos lleva al fracaso, sino que genera una pérdida de compromiso muy grande dentro de toda la compañía. ¿Sí? Siguiente, el objetivo tiene que ser relevante. Los objetivos deben ser relevantes para la empresa. Los objetivos no deben ser relevantes para la persona que pueda, no sé, decirnos, sé que lo voy a lograr, entonces coloco ese objetivo porque sé que lo voy a lograr y mañana me pasará una gran felicitación, ¿no? No, tiene que ser importante y relevante para la compañía, ¿sí? Siguiente, el objetivo tiene que tener una temporalidad, un marco de tiempo, ¿sí? Cuando el objetivo tiene un marco de tiempo, ¿sí? Crea cierta necesidad, ¿sí? Crea cierta urgencia, porque cuando yo no tengo un marco de tiempo, ¿sí? Cuando yo no tengo un marco de tiempo, ¿qué es lo que puede suceder? Ah, puedo lograr ese objetivo como en 6 meses, como en 2 años, ¿no? Entonces, muy probablemente voy a lograr el objetivo en el tiempo que me sea más cómodo, ¿no? Y sabemos que el generar ese ánimo, ese entusiasmo de poder lograr algo y cerrarlo en un plazo, incluso ese estrés, ese pequeño estrés, no es malo, es bueno. Imagínense si nosotros viviéramos sin estrés, no estaríamos caminando por la selva y viene un león corriendo a atacarnos y seguiríamos caminando tranquilos, no pasa nada, Fred, no tengo ninguna emoción, ¿no? O sea, no me preocupo de nada, ¿no? Entonces esa angustia, esa preocupación nos hace reaccionar y poder protegernos de alguna manera, ¿no? Entonces, tiene que haber una temporalidad, ¿sí? Un marco de tiempo apropiado es necesario para crear cierta urgencia. Bien, habiendo conversado ya de nuestros objetivos, vamos a conversar de cómo hacer un indicador, ¿sí? Primero, debemos determinar qué podemos medir con ese indicador, con el KPI, para poder monitorear ese objetivo, ¿sí? Segundo, debemos tener una estructura de enfoque. Y para ello lo vamos a presentar de dos frentes importantes. Uno, del tiempo y dos, el espacio. ¿A qué se refiere con el tiempo? ¿Sí? Se define si la medición será diaria, semanal o mensual. ¿Sí? La definición será diaria, semanal o mensual. Segundo, acá hay algo muy importante cuando hablamos de tiempo. Muchas veces queremos generar indicadores y colocamos, no sé, 20 indicadores, ¿no? Colocamos 20 indicadores y todos los presentamos de manera diaria. ¿Por qué? Porque así se ve más rigurosa la empresa, porque así el jefe se ve mejor, ¿no? O sea, siente que su equipo, mientras más presione, va a rendir, va a tener un mejor rendimiento. Sin embargo, no es así. Hay indicadores que es necesario medirlas de manera diaria, pero hay indicadores que no, que te generan mucho más impacto si las mides semanal, si las mides quincenal, si las mides mensual, incluso anual, ¿no? Entonces, entonces es importante saber que no todos los indicadores tienen la misma temporalidad, ¿sí? No todos los indicadores tienen la misma temporalidad. Y por ende tenemos que asignarle los tiempos como corresponde. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener 80 datos diariamente y vamos a revisar los 80. No, probablemente de los 80 solo 2 eran importantes revisar de manera diaria. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto importante. Siguiente, espacio. Identificar qué vamos a medir, ¿no? Y en qué lugares lo vamos a medir. Por ejemplo, Cristian, sí, justo sentí el sonidito. Un momento, por favor, ¿sí? Bien, ahora, identificar dónde vamos a medir, qué vamos a medir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque probablemente quiero medir el tiempo de atención en un almacén, pero tengo 5 almacenes. Sin embargo, de estos 5 almacenes tengo uno, ¿sí? Que el tiempo en el que dispensa supera de lejos el promedio de los otros 4.
Los otros 4 van 2 que están medio parejos y 2 que realmente no sorprende, ¿no? Entonces, es probable que no sea necesario que yo pueda medir o tenga que medir todos mis almacenes, ¿no? Como regla. Es muy probable que no. Entonces, solamente aplicaré la medición a los 2 puntos que de alguna manera están generando una pérdida, ¿no? Digamos. O también probablemente quiero uniformizar y mido a todos. Pero sea de la forma que sea, es importante que podamos definir también el espacio, ¿sí? Luego se tiene que evaluar muy bien la fuente de dónde se va a alimentar los KPIs, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Muchas veces los KPIs son tomados tan a la ligera, esa es la palabra, son tomados tan a la ligera que lo que sucede es que eh, le pedimos a la persona que probablemente menos conoce el negocio, pero pueda disponer de algo de tiempo, que tome la información importante para poder armar los indicadores, ¿no? Entonces la persona nueva llega, no tiene idea todavía cuál es el core del negocio y ya está armando los indicadores. ¿Eso es conveniente? No es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Porque no te va a ayudar a tomar ninguna decisión, por lo menos correctas, no. ¿No es cierto? Entonces, se tiene que evaluar muy bien la fuente de dónde se va a alimentar esos KPIs. Muchas veces también, ¿no? Vemos que el manejo de KPIs lo hace, ya acaba de ingresar un practicante, ya a él pasémosle que haga los KPIs, porque la verdad me tiene el logo que presentemos diariamente 60. Ah, eso pasa porque no tenemos bien definido cuántos realmente necesitamos y qué tan importantes son. ¿Sí? Siguiente, implementar las herramientas necesarias para la medición del KPI. ¿Tenemos que aplicar KPIs? Sí. Perdóneme, ¿es una oportunidad de mejora aplicar los KPIs? Es una oportunidad de mejora, claramente que sí. ¿Sí? Sin embargo, se tienen que tener las herramientas y los recursos para poder hacer la medición del KPI, ¿no es cierto? Se tiene que tener. ¿Por qué? Porque en ocasiones se pide, se exige, se solicita, ¿no? Que se, que se den las herramientas para poder hacer un KPI, pero que resulta que no se tienen las herramientas. Entonces, cómo va a calcularlo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Sí? Bien, vamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas, ¿sí? A ver, tenemos a José Luis. José Luis nos dice, buenas tardes. Licenciada, ¿cómo se mide un objetivo? ¿De forma cuantitativa o cualitativa? En este momento estamos hablando de forma cuantitativa y que la medición del objetivo debería ser con un KPI. Exacto. Señores, profesora, ¿y hay algún tipo de aplicativo que mide el KPI? Ah, o sea, los ERPs te ayudan a sacar indicadores, pero ya el análisis también te ayudan a tener ciertos reportes que puedas hacer el análisis ahí mucho más rápido. Sí, sí, cualquier RP. Más completo el SAP, ¿no? Bien, las preguntas voy a traer un poco de agua, ¿sí?
No puede ser, ninguna pregunta. Entonces, todo está súper claro. Ya, a ver, seguimos con nuestra presentación en todo caso. Resumiendo, ¿sí? Debemos ser congruentes con la misión, la visión, las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad de la empresa. Y lo más importante es que toda persona que ingrese a trabajar con nosotros, que ingrese a la empresa, ¿sí? Toda persona, lo primero que tiene que hacer es conocer cuál es la estrategia, cuál es mi visión, cuál es mi misión, ¿no? Y así ya puedo enfocarme, ¿sí? Siguiente. Centrarse en acciones realizables que orienten a los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas. Es muy importante orientar a todos nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque mientras más comprometido esté el equipo y sepa para qué se usa un KPI o qué se está midiendo y qué se quiere lograr, el carro avanza con la fuerza de todos. Sin embargo, si yo me pongo a calcular mi indicador bien bonito, súper pensado y todo, y lo presento a gerencia, y nadie sabe qué es lo que se va a mejorar, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se quiere medir, nadie sabe nada. ¿Va a haber algún cambio? ¿Se va a generar impacto? No. Probablemente yo como jefe del área solamente pido que me den datos y no comunico para qué voy a utilizar esos datos, ¿no? Pido datos, pido datos, pido datos y no digo a mi equipo, oye, lo que pasa es que voy a utilizar estos datos para, eh, no sé, para subir para el incremento de nuestras ventas, no lo sé, ¿no? Vamos a necesitar un nuevo canal para llegar, estamos evaluando. No, no hay vamos a hacer la ampliación del almacén, por ejemplo, ¿no? Pero si no están todos enterados, si hay un compromiso de por medio, ahí no va a generar ningún impacto, ¿no es cierto? Debe ser accesible y fácil de comprender, ¿sí? Los KPIs complejos, y acá esto es muy importante, ¿sí? No son necesariamente que representen un resultado eficaz. Yo puedo, ¿sí? Yo puedo haber pensado muy bien mi indicador, puedo haberlo desarrollado, puedo tener todas las ganas de que sea el mejor indicador del mundo, es más, por el desarrollo me han felicitado y todo, pero resulta que solo lo entiendo yo, ¿no? Entonces, al momento de interpretar, que saben que la interpretación es lo más importante, ¿qué es lo que sucede? Sucede que no vamos a generar ningún cambio nuevamente, ¿no? Porque nadie más lo entendió, ¿sí? Siguiente, tiene que mostrar información relevante para tomar decisiones y para la planificación estratégica de la empresa. Luego tiene que estar pegado a los estándares de la industria para poder compararnos un tanto con los competidores. Y vamos a hablar de benchmarking al final de nuestra sesión, que nos hará entender un poco cómo podemos aplicarlo para poder hacer esa comparación. ¿Qué ventajas tiene desarrollar un KPI? Pues todas las ventajas, ¿no? Todas las ventajas del mundo. ¿Cuáles son? Identificar oportunidades de mejora en cada etapa logística de la cadena de suministros, ¿sí? Eso es lo más importante. Identificar oportunidades de mejora. Siguiente, optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa, siempre respaldado de una muy buena comunicación, integración y sobre todo inclusión, ¿sí? Descubrir cómo ahorrar costos. Se supone que eso era antiguamente, no el objetivo principal antiguamente. Sin embargo, te da como resultado, te da como resultado el poder ahorrar costos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿sí? Implementar metodologías de producción, implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA, ¿sí? El ciclo PHBA, que es el que ya hemos conversado hace ya algunas sesiones, ¿no? Y luego detectar problemas de producción, almacenamiento, distribución, ventas, etcétera, ¿sí? Que está bien enfocado al poder identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Luego, prever situaciones que dificulten el trabajo y generen pérdidas, ¿sí? Y después anticiparse a posibles problemas de logística, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos entonces? Si desglosamos el objetivo principal, ¿no?
tenemos el objetivo principal, pero adicional tenemos objetivos también de los KPIs, ¿sí? ¿Cuáles vendrían a ser estos? Primero, impulsar la calidad del mismo, eliminando errores. Segundo, reducir los costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Tercero, mejorar la productividad de todo el equipo. Esto siempre basado en una comunicación integral, ¿sí? Cuarto, tener información en tiempo real de todo el proceso para predecir problemas a tiempo y tomar decisiones correctivas oportunas. Siguiente, tenemos el modelo SCORE, ¿sí? Supply Chain Operation Reference Model, ¿sí? ¿Qué modelo es este y por qué se los presento? Porque en este modelo se encarga de medir el desempeño de la cadena de suministros, ¿sí? Que sabemos que la cadena logística es la columna vertebral. ¿Y cuál es la característica principal de este modelo? Es que tiene como instrumento principal aplicar indicadores, ¿sí? ¿Sí? Indicadores de logísticos de desempeño, ¿sí? Entonces mide todos los procesos mediante indicadores, ¿sí? El modelo SCORE tiene 3 etapas. Uno, cuando la empresa toma decisiones estratégicas en relación a las áreas de la logística, ¿sí? 2, cuando la empresa logística configura su cadena de aprovisionamiento, abastecimiento. Y 3, cuando la empresa deconstruye cada elemento del proceso para su análisis y configuración y ya empieza una transformación integral. ¿Sí? Bien, nos vamos entonces a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. A ver, veo que no hay. Regresamos a nuestra presentación. Ahora vamos a empezar a revisar KPIs por cada eslabón de la cadena logística, ¿sí? Lo más importante acá es que sepamos cómo crear nuestro KPI, porque no todos los KPI se pueden aplicar a todas las empresas, ¿sí? Los que vamos a revisar el día de hoy, no todo se aplica a todos, no van a llegar el día de mañana a sus empresas a decir, ¿no? Vamos a aplicar todos estos de abastecimiento, ¿no? Cuando realmente, cuando es probable que solo se necesite la medición que se necesita la medición especial de otros puntos, de otros términos, ¿no? Para poder generar una mejora, generar impacto, ¿sí? Entonces, todo lo que es presentado el día de hoy debe aplicarse a todas las empresas. No, tiene que aplicarse solo lo que corresponde y mientras menos indicadores tengamos, pero sí claros con el objetivo, estamos mucho mejor. Bien. KPIs de abastecimiento, entonces. Costo medio de pedidos, ¿sí? Cada uno de los pedidos tiene un costo interno. Vamos a revisar uno a uno, ¿sí? Y arrancamos ya. KPI de abastecimiento. El costo medio de pedidos. Cada uno de los pedidos tiene un costo interno que varía dependiendo del tipo de producto o del destino de envío. Al saber cuánto cuesta un pedido, en promedio, se puede conocer el margen de beneficio que logramos obtener, ¿sí? Plazo medio de pago, ¿sí? Conocer el tiempo que conceden nuestros proveedores para pagar ayuda a determinar cuánto le podemos conceder a los clientes para no afectar el flujo de efectivo. Recuerdan que conversábamos, ¿no? Lo que yo compro y lo que vendo en términos de línea crediticia tiene que ser pues idéntico. Tiene que ser idéntico, ¿sí? Siguiente, lead time. ¿Qué es el lead time? Es el tiempo en el que el proveedor tarda en resurtir las órdenes de compra y que la entrega sea oportuna para el proceso productivo. Bien, seguimos. Cumplimiento de plazos. Este es bien importante, ¿no? Dar seguimiento al cumplimiento tanto en las entregas de pedidos por parte del proveedor y también por los pagos de las facturas, ¿no? Porque conversábamos, el proveedor es nuestro socio, ¿sí? El proveedor es nuestro socio estratégico, sí. Pero como es nuestro socio, no nos podemos olvidar tampoco de que
el proveedor necesita que nosotros seamos responsables con el cumplimiento del pago, ¿no? Del pago del bien o servicio que nos está brindando. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de plazos va enfocado tanto a cliente como proveedor y contempla ambas mediciones. ¿Sí? Seguimos. Porcentaje de errores en la facturación. ¿Sí? Por ejemplo, no llenar correctamente los datos de una factura o no detallar bien el concepto facturado. Son errores humanos que resultan ser comunes, ¿no? Pero si nosotros medimos e identificamos que esa puede ser una oportunidad de mejora o que podemos aplicarle cierta medición, ¿no? Nos va a ayudar a eliminarlo, ¿no? En alguna de sus compañías, por ejemplo, podemos tener la facturación estandarizada y de manera digital, ¿no? Entonces, probablemente no sea necesario aplicar esta medición. Sin embargo, podemos tener otra empresa que siga haciendo el tema de la facturación un tanto más manual, ¿no? Y necesitemos una medición para poder sustentar, oye, necesito un sistema para facturar porque están pasando muchos errores, no sé, ¿no? Ahí nos puede servir de sustento también. Luego pasamos a nuestros KPIs de almacenamiento. ¿Sí? Perdónenme. Primero, coste del inventario. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos cuesta todo el inventario, todas las existencias que tenemos dentro? Cobertura del inventario. ¿Hasta cuánto me alcanza todo lo que está dentro? Costo y productividad del almacén. Esta productividad nos ayuda a ver sobre todo, ¿sí? Nos ayuda a ver sobre todo en qué turnos, por ejemplo, tenemos mayor eficiencia del equipo, ¿sí? Luego, promedio de despachos por hora. Está muy ligado al anterior también, que es el tema de la productividad. Probablemente tengo el turno en la mañana y tengo el turno en la tarde. En el turno en la mañana dispensan aproximadamente 10 órdenes de pedidos por hora, ¿sí? Sin embargo, en el turno en la tarde dispensan 2. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué pasa eso? ¿Necesito un análisis? Sí. Probablemente tengo 2 almacenes de productos terminados y un almacén dispensa 80 órdenes diarias y el otro dispensa 20, pero tiene varias en espera para el día siguiente. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, conocer el promedio de despachos por hora nos es muy útil. Siguiente, capacidad de almacenamiento. Esta capacidad de almacenamiento es cuánto puede entrar en mi almacén, ¿sí? ¿Cuánto puede entrar en mi almacén? Ahora, la cantidad que puede entrar en mi almacén es importante medirla, muy importante, porque realmente he visto empresas que piden ampliación de su almacén y cuando sus stocks, inventarios y una gestión interna es pues terrible, que no saben cómo organizarla, cómo manejarla, y al final se hace toda una construcción para seguir generando desorden probablemente. ¿Por qué? Porque no se hizo una evaluación interna, ¿no? Entonces, evaluar realmente cuál es la capacidad de ese almacén. Probablemente podemos colocar un rack encima, ¿no? Probablemente podemos girar la estantería para dar más espacio. O sea, existen varias alternativas, pero solo se descubren midiendo la capacidad de almacenamiento. Ahora vamos a tener algunas fórmulas, ¿sí? A ver, vamos a hacer una pausa aquí para darle respuesta a nuestra compañera. ¿Sí? Les pido un momento, por favor. A ver, dice. Buenas noches. ¿Por qué dice que la cadena logística es la columna? ¿No sería la cadena de suministros, ya que la logística es parte de la cadena de suministros? No lo tengo muy claro. Sí, la cadena de suministros viene a ser como que el todo, y dentro está la cadena logística. ¿Sí? Entonces, como que es lo principal ahí. ¿Sí?
Bien, seguimos entonces, ¿sí? Ahora vamos a revisar fórmulas, ¿sí? Vamos con KPI de almacenamiento, ¿sí? Coste unitario de almacenamiento. ¿Qué significa? Relaciona el coste de almacenamiento con el número de referencias que hay en el almacén en un determinado periodo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el coste de almacén entre la capacidad nominal por el índice de ocupación? Siguiente, tenemos el tiempo de ciclo de orden, ¿sí? Es el tiempo que tarda un pedido en completarse desde que llega la orden al almacén hasta que sale por el muelle de expediciones, ¿sí? ¿Cómo podríamos armar nuestra fórmula? Es el tiempo de ciclo de orden interno es igual a la fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición. Siguiente, KPI almacenamiento, seguimos. Tasa de entrega completa y a tiempo. Mide el número de órdenes de pedido ya preparados para ser recogidas. Muestra la productividad y el nivel de servicio al cliente. El número de pedidos completos a tiempo, número total de pedidos por 100. Luego pasamos a nuestros KPIs de inventarios, ¿sí? Los KPIs de inventarios, porque sabemos que no solo tenemos almacenes de materia prima, sino también tenemos almacenes de productos terminados, ¿no? Entonces tenemos que considerar la rotación de inventario de productos tanto terminados como la rotación de productos de materias primas, para poder evitar o que exista stock o que exista escasez, ¿sí? ¿Qué me genera la escasez y qué me genera el sobrestock? A ver, pregunta para todos. A ver. Sí, Carlos, es importante conocer el layout del almacén, sí. Pérdida de dinero, el sobrestock produce... todo lo que han colocado es bueno, pero no está lo que hemos conversado. Salvo Carlos, está un poco más enfocado. La escasez genera incumplimiento con la demanda del cliente. Eh, ¿qué nos genera la escasez? Pérdida de oportunidades de venta, ¿no es cierto? Gisela también está bien. Pérdida de oportunidades de venta, ¿sí? Nos genera perder ventas. Y cuando tengo sobrestock, me genera pérdida de rentabilidad, ¿sí? No olviden esas dos palabras. No olviden esas dos, ¿sí? Bien, seguimos entonces. ¿Qué otros KPIs tenemos para inventarios? ¿Sí? Errores en previsión de la demanda. Los errores en previsión de la demanda son súper importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan a poder ver, ¿sí? En qué lugar de todo el requerimiento que tenemos, ¿sí? Se está generando el inconveniente de no producirse lo que se pidió, ¿sí? O se está pidiendo o comprando de más, ¿sí? Y es importante identificarlo definitivamente, porque si yo no lo identifico, no voy a poder saber, ¿sí? No voy a poder saber si es que, no voy a poder saber si lo que tengo en existencias es stock especulativo o es un stock
generado no sé, por una mala compra, ¿no? No sé, no se va a poder diferenciar. ¿Sí? Siguiente, rotura de stock de materia prima. ¿Sí? Se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no haya sido satisfecha por ausencia de stock suficiente para atenderla. Busca determinar las causas y mejorar la planeación. Luego tenemos rotación de existencias, ¿sí? Que muestra el número de veces que se renueva el inventario en un tiempo determinado. Si los datos son anuales, será a lo largo del año. Cuanto más alto sea, es mejor, ya que significa que las ventas están generando beneficios para la empresa. ¿Y cómo se calcula la tasa de rotación? Valor de las referencias vendidas entre el valor promedio de las existencias. Rotura de stock. ¿Sí? Este KPI indica el número de veces que la empresa no ha podido satisfacer la demanda por encontrarse sin existencias, ¿no? Pedidos no satisfechos entre pedidos totales por 100. Seguimos, contracción del inventario, ¿sí? Expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje. Refleja la relación entre el inventario que teóricamente hay en el almacén y el inventario físico que hay en realidad. ¿Sí? ¿Y cómo lo calculamos? El stock que debería haber menos el stock que hay entre el stock que debería haber. KPI transporte, ¿sí? Coste de transporte sobre las ventas. Este KPI logístico muestra la proporción entre el coste que acarrea el transporte respecto a las ventas conseguidas. ¿Sí? Viene a ser el costo total de transporte entre las ventas. Estamos pasando en este momento a nuestros KPIs de transporte. Entregas a tiempo, ¿sí? Revela la agilidad del transporte en la última milla en forma de porcentaje. ¿Y cómo lo calculamos? El número de entregas que se está realizando a tiempo entre el número total de las entregas por 100. Nivel de utilización de la flota. Determina la capacidad de transporte ocupado en relación con la capacidad total del transporte, expresado tanto o en metros cúbicos o en kilos, ¿no? ¿Y cómo se calcula? La capacidad real utilizada entre la capacidad total expresada en lo que corresponda. Ahora vamos a revisar KPIs de distribución, ¿sí? En KPIs de distribución tenemos unidades procesadas por metros cuadrados que tienen mucho que ver con las que hemos revisado también de transporte, ¿no? Se calcula dividiendo las unidades que se hayan procesado en un lapso determinado entre el espacio utilizable del almacén, ¿sí? Siguiente, productividad en volumen movido. Al saber cuál es el volumen de producto manejado por cada hora elaborada, vamos a ver qué tan eficientes son todos nuestros colaboradores en los distintos puntos, ¿no? Siguiente, porcentaje de utilización del espacio. Tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de espacio donde acomodar los insumos o los productos terminados. Es importante tomar en cuenta el espacio disponible antes de hacer nuevos pedidos. ¿Sí? Bien, acá hemos terminado nuestros KPIs logísticos. Vamos a nuestra ronda de preguntas, respuestas y vamos a revisar unos últimos KPIs que tienen que ver con otras etapas, ¿no? Como por ejemplo la producción, la calidad del servicio al cliente, que nos interesa, sí nos interesa, pero ya no tiene que ver directamente con la logística, ¿sí? Carlos, bien, buen aporte, ¿sí? Bien, no tenemos consulta, pasamos en todo caso a nuestra presentación. Vamos a ver los KPIs de producción. ¿A qué se refieren los KPIs de producción? Es el cumplimiento del plan de producción, ¿sí? Está relacionado con el cumplimiento del plan de producción y tenemos aquí de importancia para nosotros que si no se cumple el plan, tenemos materia prima que ya nos pidieron y no las van a usar y por ende probablemente muevan todo el programa y tengamos que cambiar nuestras prioridades, ¿sí? Eficiencia en la producción, este es netamente un KPI de producción que impactaría en nosotros si son ineficientes y nos piden mayores mermas o mayores cantidades de compra para las mismas producciones, ¿sí?
Costo de producción, este es un indicador propio de producción. Y cantidad producida también, pero es importante que los puedan conocer. Plazo de entrega y disponibilidad del producto, ¿sí? Número de unidades de ventas y también el número de unidades de vueltas, porque a veces se tienen esos horribles rechazos, ¿no? Rechazos, reclamos que hay que tratar de verle siempre la solución, ¿sí? El nivel de satisfacción del cliente se mide y el tiempo de respuesta a la solicitud de algún cliente. Luego tenemos KPIs de calidad, ¿sí? Que son dos, porcentaje de entregas con problemas y porcentaje de problemas en cada fase, ¿sí? Y eso nos va a permitir ver, evaluar, ¿sí? Los problemas que hay con las entregas, ¿sí? Pero también nos va a permitir evaluar qué oportunidades de mejora se tienen o se pueden hacer para poder optimizar algún proceso, ¿no? Bien, porcentaje de entregas certificadas, ¿sí? Que todas las entregas que se están realizando estén de acuerdo a un certificado, de acuerdo a una condición y esté todo aprobado, todo ok, ¿sí? Siguiente, opiniones de clientes. El objetivo final será la satisfacción del cliente. Conocer su opinión validará el proceso logístico y te alertará de lo que debes mejorar, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas. Bien, no tenemos consultas, pasamos a pasamos a nuestra presentación. ¿Sí? ¿Cuáles son los problemas más comunes que nosotros, estando en el mundo hermoso de la logística, podemos encontrar? Primero, incertidumbre en el cliente interno y externo acerca de las entregas, ¿sí? Acerca de las entregas y los procesos. Siguiente, incumplimiento de las expectativas del cliente. Siguiente, no contar con pruebas de entrega. Otro, pobre seguimiento a las entregas. Bajo o nulo seguimiento de la flota de vehículos. Poco análisis de operaciones. Poca o nula optimización y planeación de rutas. ¿Sí? Entonces, esos son los puntos que podrían generar algún problema dentro de nuestra cadena logística. ¿Sí? ¿Qué podemos optimizar? Podemos optimizar, vamos a revisarlo acá. ¿Sí? La digitalización del proceso. Primero, la digitalización del proceso logístico disminuye errores comunes como el manejo que son propios del manejo manual, ¿sí? Desde el registro hasta la desorganización que puedan existir en en algunos eh, que se, que tienen se pueden ir desde el registro hasta una desorganización de todos los documentos, ¿sí? Mantener la logística digital nos ayuda a poder tener la solución a los distintos problemas
de una manera más rápida, porque toda la información va a estar más al alcance, ¿sí? Trazabilidad. La trazabilidad es una herramienta clave cuando hablamos de optimización de logística, ¿sí? Porque nos permite hacer seguimiento a distintos procesos, ¿sí? Y es una manera rápida de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un historial de cómo se actuó o solucionó a cara a algún problema que pueda repetirse. Para tener una buena trazabilidad, ¿sí? Es importante poder mantener transparencia dentro de todo el proceso. Siguiente, control de stock y de empaque, ¿sí? La organización es la necesidad principal de todos los procesos, ¿sí? Sin ella, la logística puede convertirse en algo caótico con pérdidas económicas evidentes. En ese sentido, el control de stock y empaque son áreas claves para ganar un proceso de optimización eficiente, ¿sí? La mejor forma de optimizar, ¿sí? Es que podamos automatizar, que podamos estandarizar. Recordemos siempre que el principal amigo de la calidad es la estandarización. Ese es el principal amigo de la calidad, ¿sí? Seguimiento a las entregas, ¿sí? No hay nada mejor que poder darle una respuesta, sea a nuestro cliente interno o a nuestro cliente externo, indicándole, diciéndole dónde se encuentra su producto, ¿no? ¿Dónde está su producto? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? ¿Sí? El seguimiento a las entregas permite tomar decisiones ágiles. ¿Por qué? Porque si yo a mi cliente le voy a decir, ¿no? Oye, resulta que no voy a cumplir, ¿no? No voy a cumplir con esta entrega. Es muy probable que pueda hacer cambios en su, ¿sí? Que pueda hacer cambios en su programa de ventas o en su programa de producción, ¿no? Sin embargo, si no tenemos una comunicación inmediata, lo más probable es que les fallemos y que dejemos a nuestro cliente, tanto interno como externo, sin poder buscar otra alternativa. Bien, satisfacción del cliente final, ¿sí? ¿Cómo mejorar los índices de satisfacción del cliente final? Es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos queremos que el cliente esté contento y recordemos que nuestros indicadores y todo debe estar enfocados a él, a ese cliente, ¿no es cierto? Recordemos que el cerrar una venta no necesariamente significa solo entregarle el producto, ¿sí? Cerrar una venta significa llamar los días después para ver cómo se encuentra, si todo estuvo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la venta no solo es el tener el producto terminado, sino toda la experiencia desde que llamo y cotizo, ¿sí? Siguiente punto, el ruteo, ¿sí? La optimización de rutas nos hace tomar decisiones mucho más eficientes respecto a traslados y entregas, ¿no? Y por ende nos da un ahorro de recursos, ¿sí? Este está directamente relacionado con la planificación de rutas que la hemos revisado. Les pido un momentito, por favor, ¿sí? Les pido un momento, por favor. Bien, a ver, seguimos. ¿Sí? Nos permite también el ruteo poder observar el comportamiento de todo el equipo de reparto, ¿sí? Del equipo de reparto con reportes orientados a aportar datos confiables y actualizados para su análisis. Es
la oportunidad de diseñar recorridos de entrega efectivos adaptados a las necesidades de su empresa. Bien, vamos ahora a revisar nuestro caso McDonald's Corporation, ¿sí? Gestión de una cadena de suministros sostenible. A ver, vamos a primero con la última ronda de preguntas y respuestas y luego pasamos a nuestro caso, ¿sí? Primero, el seguimiento de entregas está dentro de la gestión de distribución. El seguimiento de entregas está dentro del transporte. ¿Cuándo es el examen? Me parece que ya tomaron examen. O esa indicación, ese dato nos va a dar nuestra coordinadora, por favor. Carlos, para medir la optimización del ruteo, ¿cómo sería el indicador? Por ejemplo, tendríamos que considerar el tiempo, ¿no? El tiempo. Si el cliente, podríamos considerar, mira, el tiempo, si cumplimos con el tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que el cliente espera, ¿no? Y ahí vamos a tener una división entre su tiempo y nuestro tiempo. Podemos considerar también entre el gasto de combustible con planificación o no planificación, ¿no? También gastos de horas hombre también puede ser un indicador que nos dé si estamos manejando con eficiencia el ruteo. Bien, ahora vamos con nuestro caso McDonald's. ¿Sí? ¿Quién se anima a poder comentar lo más importante del caso? José Luis, qué bueno. A ver, vamos a leer lo que nos coloca nuestro amigo José Luis. Habla de aplicar una cadena de suministro sostenible y global. Sí, pues gran parte del éxito de las empresas se debe a su cadena de suministros. Sí, por lo que hicieron preguntas de cómo mejorar para lograr un objetivo. Ok, pero hay una parte fundamental, ¿no? Que hemos conversado respecto a los socios, ¿no? Respecto al proveedor, ¿no? ¿Recuerdas, José Luis? El punto clave, el punto primordial aquí en nuestra cadena perdón, en nuestro caso, ¿sí? Uno de los puntos claves, uno de los puntos importantes, ¿sí? Uno de los puntos importantes es que eh, McDonald's busca tener una cadena de suministros sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que ello le va a dar el éxito. Pero no solo enfoca su cadena sostenible a que McDonald's se haga, no, él como producción solito, sino que todos sus allegados, es decir, sus proveedores. Por ello tiene una forma de trabajar con los proveedores de una manera muy rigurosa, realiza evaluaciones,
sorpresa, tiene un código de ética, en el caso lo menciona, ¿no? Un código de ética, por ejemplo, que no aceptan regalos, no aceptan obsequios, ¿sí? Y donde se puede evidenciar mucho más el trabajo con los proveedores respecto a sociedad, ¿sí? Respecto a sociedad, es cuando conversamos de el proveedor que sacó Greenpeace, que hacía una tala, ¿no? Inadecuada, una deforestación inadecuada para el cultivo de soya, ¿sí? Entonces, McDonald's en verdad no era el principal comprador, sin embargo, sí era el que más iba a impactar, ¿no? Entonces, como era el que más iba a impactar, todos se fueron como que encima de McDonald's. Pero ¿qué hizo McDonald's? Pudo decir, no, yo no le compro tanto, en verdad ya no le vuelvo a comprar más, me voy a buscar otro proveedor que tenga mejores prácticas, etcétera. No, no hizo eso. Se involucró con el proveedor y trabajaron juntos, mano a mano. ¿Para qué? Para que tengan mejores prácticas. ¿No es cierto? Y al final sacaron un artículo que se llamaba My Victory, en el que pusieron, ¿no? Que la lucha por la Amazonía era pues un compromiso y una necesidad, ¿no? Y fue increíble, increíble cómo McDonald's mostró que no solamente busca su fortalecimiento de su cadena, ¿no? Sino que impacta en el fortalecimiento de las cadenas también de sus grupos de interés, de sus pares, de los proveedores, en este caso, ¿sí? Los proveedores garanticen la seguridad de los alimentos y minimicen los costos. También, correcto, correcto, José Luis. Y McDonald's realizaba bastantes controles en cada uno de los eslabones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los proveedores tienen que garantizar, ¿sí? Que los insumos lleguen con el cuidado necesario. En la fabricación se hacía todo el control, tanto de temperatura, calidad de vidas, cantidad, color del producto. De la misma manera en el transporte, que se verificaba que toda la unidad esté preparada. Ustedes ya saben, ¿no? Por los tipos de productos, ¿sí? Por los tipos de productos es necesario que tengan algunas condiciones especiales, como que tengan una unidad térmica, ¿no? Que tengan espacios adecuados, ¿sí? Y que cuenten evidentemente con toda la documentación, porque eso también es una responsabilidad, ¿sí? En el almacén también se tenía que revisar el tema de temperatura, calidad de vida, cantidad, el color del producto, sobre todo de los vegetales, ¿sí? La distribución. En la distribución uno de los registros se debe verificar, en los registros se debe verificar la temperatura y se debe contar con la documentación del vehículo y debe ser en unidad térmica. ¿Sí? Bien, ahora, otro dato importante es que McDonald's se encuentra en el segundo lugar del top supply según la consultora Gartner. Entonces, imaginemos estar en el top supply, ser el segundo lugar y tener tantos establecimientos que puedan funcionar de la misma manera, ¿no? Porque McDonald's mencionaba ahí también un punto bien importante, la libertad dentro de la norma, ¿no? Tiene ciertos parámetros como franquicia, sin embargo, da ciertas libertades a cada uno, ¿no? Pero tienen ciertas normas y eso es importante, poner parámetros, poner estándares. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen dentro de una misma línea, un mismo camino. Bien, ahora vamos a revisar cuáles son las preguntas que tenemos en el caso, ¿sí? En el caso nos plantearon 3 preguntas. 1, ¿cómo debe priorizar McDonald's la sostenibilidad en relación con otras metas de la cadena de suministros? Primero, lo que ya hace, integración con los proveedores, ¿sí? Formando relaciones estratégicas a largo plazo. Buena relación con los proveedores y considerar pilares de sostenibilidad, garantizar continuidad en la cadena de suministros, hacer lo correcto y proteger la confianza del consumidor, ¿no? ¿Qué ejemplos? ¿Qué hizo? Por ejemplo, la política de pesca sostenible, ¿no? Que si bien es cierto no puede crear una norma, sí genera impacto en el no consumo, que permite proteger la biodiversidad marina. Eso está en el caso también. Y este impacto contribuye directamente a la buena imagen de la empresa. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cómo debe conciliar McDonald's las diferentes expectativas y prioridades de sostenibilidad en todo el mundo con el entendimiento de que las prácticas locales a veces influyen la marca global? Y aquí viene, pensar global y actuar local. Aquí también nos mencionaba él la libertad dentro de la norma, ¿no? La cadena de suministros debe contar con una capacidad de respuesta flexible a las culturas de cada localidad, ¿sí? Sin perder la estrategia global y cumplir con todos los estándares que está siendo fijados dentro de la, sí, dentro de,
dentro de la, ¿sí? Dentro de la, dentro de lo requerido, ¿sí? Luego tenemos otra pregunta. ¿Cómo debe McDonald's involucrar a proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministro sostenible? ¿Sí? Proveedores, escucha, actividades actuales propias del rubro de cada proveedor. Controla el código de conducta de los proveedores. Controla políticas ambientales, principios orientados al bienestar social. Este punto fue muy importante en el caso, ¿no? La política global de antibióticos para las fincas de animales, en el que motivaba e incentivaba que el sacrificio sea de una manera más humanizada. Luego tenemos la retroalimentación, pruebas y resultados. ¿Sí? ¿Cómo debe involucrar McDonald's, sí, e involucrar a los proveedores, activistas y otros interesados en sus esfuerzos de la cadena de suministro sostenible? ¿Sí? Lo tenemos claramente identificado en el caso, con este caso, con este inconveniente que hubo con Greenpeace, ¿no? Y acá está el artículo que les mencionaba, ¿no? El artículo que sacaron My Victory, ¿sí? Es un histórico trato que tiene un impacto mucho más allá de los arcos dorados y en el mercado agrícola. McDonald's, ¿sí? Es ahora la principal empresa de la campaña para una moratoria de la expansión del cultivo de soya en la Amazonía, ¿sí? Es decir, no solo ayudó al proveedor, sino organizó toda una campaña. ¿Se dan cuenta? Y todo por entender claramente lo que significa una sociedad, ¿sí? Entender cómo es que el proveedor puede influir de manera tan o positiva o negativa a las actividades que yo puedo realizar, ¿sí? Libertad dentro del marco, esa era la palabra, sí, correcto. Libertad dentro de la norma, dije yo, ¿no? Sí, libertad dentro del marco. Gracias, Henry. Me encanta que estemos atentos, que podamos hablar de una estructura descentralizada. Sí, correcto. Bien, señores, hemos llegado al final de nuestro curso. Sí, para mí ha sido un gusto poder estar conectada, poder compartir estos días, estas semanas con ustedes. Espero que el gusto haya sido de su agrado. Yo le doy el pase a nuestra coordinadora